Él va a cambiar nuestras historias. Entonces, el velo era un recordatorio visible para todas las personas, para todos los pecadores, de que los humanos no teníamos acceso al Padre. ¿Por qué? Por el pecado de nuestras vidas. Hoy en día ese velo fue rasgado, pero si hay pecado, no hay acceso al Padre. ¿Cómo lo tumbo? Como le dije, el que confiesa su pecado y se aparta, no es solamente confesarlo, tienes que apartarte, amén, tienes que quitarte, tienes que decir, no lo hago más. El Señor dice, vete y no peques más. Amén. O sea, tenemos no solamente es confesar, no solamente es llorar un momento, sino no lo vuelvas a hacer. Tiene que haber evidencia. Es como esas parejas que se casan o que están allí, te ven que se caen el golpe y otra vez se piden, pero hasta que por fin terminan matando al hombre a la mujer o la mujer al hombre, o haciendo un desastre. Pero siempre lloraban y se pedían perdón y siempre yo inventándose la cosa, porque no ha habido verdadero arrepentimiento. Entonces, recordar la Semana Santa, recordar lo que esta celebración que anualmente se celebra en todo lugar, tener presente lo que el Señor hizo por usted y por mí. Somos llamados a vivir una vida de santidad, dice ser santo porque yo soy santo. Yo cuando veía el sufrimiento de Jesús, yo decía, wow, Señor, uno se queda sin palabras, porque uno dice, wow, uno empieza a dejarse ministrar por el Señor y uno ve pues cómo el enemigo pueda estar allí enseñoreado de situaciones que usted esté atravesando, creyendo que hasta que usted se conecta con la fuente de la vida, hasta que usted decide clamar al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo que hizo con Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba ahí clamando, no fue que oró, Él clamó. Cuando uno clama, uno está desesperado. Orar, Señor, ayúdame, Padre, mira tu cosa, Señor, esto. Pero clamar al Señor, por favor, te necesito. Uno empieza a llorar, empieza a gemir, Señor, interven. Estoy cansada, ya no puedo más, Señor. Necesito tu intervención, Señor. Y uno empieza a quebrarse delante del Señor, uno empieza a llorar delante del Señor. Y qué hermoso, porque vemos que el Padre que hizo envió un ángel que le fortalecía. Y no había terminado el proceso, estaba por iniciar el proceso. Y ese ángel lo estuvo allí fortaleciendo y lo ayudó para pasar el proceso y llegar al final del proceso y decir, Señor, en tus manos te entrego mi espíritu. El Señor no le pudo quitar el espíritu, Él tuvo que entregarlo. Nadie pudo tomar su vida, Él tuvo que entregar su vida por ti y por mí. Por eso, una respuesta de nosotros al amor de Dios, ¿verdad? Amor de Dios. Es entrega. Es guardarnos para Él. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo y podemos predicar a la gente y podemos relacionarnos y todo eso. Pero la iglesia del Señor está llamada a salir de todo esto. Amén. Somos llamados a llevar vida en medio de tantas tinieblas, donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta impiedad, donde hay tanta maldad, donde hay tanta traición, donde hay tanta loquera. De usted y de mí tiene que mandar ¿qué? La vida, vida, amén, vida. Y para eso el Señor nos facilitó todo, entregando su vida por nosotros y permitió que ese velo fuera rasgado. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y se abrieron los sepulcros. Dice que se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Todos los que murieron. Hay muchos estudios con respecto a que dice que se abrieron los sepulcros de los santos. Entonces se refiere a que hay gente que murió creyéndole al Señor. Y ellos resucitaron. Y no es que resucitaron como un fantasma. No. Resucitaron carne y hueso. Y se dejaron ver. Creemos, no hay nada que nos lo diga, pero creemos que, al igual que Lázaro resucitó, pero después murió en el tiempo que Dios determinó, también estos murieron. Dios los levantó como ¿qué? Como primicia, como testimonio del poder del Señor. O sea
sea que cuando el enemigo tenía todo querido, nada, este ya fue derribado, fue destruido, ya lo destruimos. ¿Qué ocurrió? El Señor, cuando iba descendiendo, ¿verdad? Está bien. Llegó el rey del rey, Señor y Señor. Y dice la palabra del Señor, se los venció, los avergonzó, los derrotó públicamente, le quitó las llaves. El infierno, de la muerte. Por eso dice la palabra, ¿dónde está la muerte que lo vivió? ¿Dónde está su culto que lo vivió? ¿Dónde está? Porque el Señor los venció. Y nos ha dado a nosotros esa victoria. Por eso nosotros no podemos estar callados. Por eso nosotros no somos llamados a andar como los demás. Nosotros somos llamados a alumbrar, a resplandecer, a levantarnos, a poner nuestra mirada en el Señor por encima de todas las cosas, a levantarnos por encima de la flojera, de la pereza, del cansancio, por encima del desánimo. Somos llamados a levantarnos, creerle al Señor, porque lo que nos separaba del Señor ya fue quitado. Ya fue quitado. Y Jesús en nuestras vidas es una realidad. La muerte no tiene por qué enseñorearse de nosotros, ni el pecado tampoco. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En nosotros no. Porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y el Señor en nosotros nos ha hecho más que vencedores. Pero el problema está cuando la iglesia pierde su identidad. Cuando la iglesia nos ubica en quién es. Usted y yo estamos llamados a mantener nuestra visión clara en quiénes somos. Somos los hijos del Señor. Redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Nuestras vidas fueron reconciliadas con el Padre. Y yo puedo entrar al lugar santísimo sin mucho problema. Y si cometí pecado, ¿qué debo hacer? El que confiese su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Eso sí es verdad. Porque si no hay arrepentimiento genuino, entonces te va a hacer la perinola del diablo. La perinola del diablo, sí. ¿Sabes lo que es una perinola, verdad? Que le hace y lo saque, lo mete. El palo con la hacha. Entonces usted se vuelve esa perinola. Él hace con usted lo que le dé la gana. Cuando me da gana, lo saco. Lo vuelve a meter. Lo saco. Entonces, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Rendirme delante de mi Señor y ser firme, dice la palabra del Señor. Una cosa determinará que en ella te mantendrá firme. Entonces, mi luz alumbrará tus caminos. Amén. Tiene que usted ser firme en lo que usted cree. Yo decidí seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Con dinero o sin dinero. Con salud o sin salud. Como esté. Yo decido servir a Cristo, pero no puede ser que usted decida servir a Cristo cuando está en escasez o cuando está en abundancia. Hay un pueblo que dice que es bueno alabar a Dios cuando la vida te vaya bien. Pero dice, pero yo le alabo aunque sea ignorante. Y alabar al Señor es obediencia. Jesús no hizo cualquier cosa. Entregó su vida por usted y por mí. Y cuando vemos que se rasgó, se rompió lo que era irrompible, no había manera de que el hombre fuera reconciliado con el Padre. Sacrificios iban, sacrificios venían, se mataban animales, se levantaban sacerdotes uno tras otro, y el pueblo seguía pecando. La gente seguía perdiéndose, pero vino Jesús y entregó su vida por ti y por mí, y venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Los exhibió públicamente. El acta de los decretos que nos era contraria fue anulada allí en la cruz del Calvario. Lo que el enemigo pensó que él estaba venciendo, el que venció fue el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el vencedor y Él es nuestro Señor. Y Él pelea por usted y por mí, pero nosotros somos los que tenemos que ubicarnos en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué hicimos esta Semana Santa? Hay gente que dice, bueno, mire, yo comí bastante arroz con coco y yo lo comí también. No, yo sí lo comí porque cuando llegué a mi casa, mi hermana me dijo, te hice un poquito y te lo guardé. Hay gente que dice, no, fuimos para la playa. Pero si usted va a Caracas y a todas partes, a veces que la gente se dedicó a rumbear con música, bueno, la gente se botó en cuanto a eso. El problema no son ellos. El problema es la iglesia de Cristo. Usted y yo tenemos que estar ubicados en quiénes somos. Amén. Y vuelvo a repetir lo que sucedió allá en el YXE en Santo Domingo.
mucha gente cristiana se perdió ahí. Mucha gente cristiana. Que estaba en el lugar donde no tenía que estar. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Ser congruente. Ser congruente. Amén. El Señor quiere que entiendas que el Señor cambia tu historia. Si tú le permites cambiar. Y que el Señor tiene la mejor historia para usted y para ti. Así como el Señor hizo en ese momento, le entregó su vida, no solamente para vencer todo eso que nadie lo podía vencer, tenía que venir la intervención divina. Y la intervención divina vino porque vino uno que se alineó con el cielo y ese fue Jesús. Se alineó con el cielo, obediencia, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Y hoy en día Dios también quiere hacer intervenciones divinas a través de hombres y mujeres que se alineen con el cielo. Gente que le crea. Gente que decía, bueno, yo no sé ni cómo predicar, pero yo voy a, cuando me monte en la camioneta por puesto, a alguien le voy a presentar a Cristo. Por lo menos, así me quedé mudo, le digo, bueno, Cristo te ama. Porque así empezamos todo. Cuando empezamos a predicar, sacamos un tratado y Cristo te ama, asustado, de que nos lo devuelvan, de que nos los estupen, nos lo estupen en nuestra cara, de que nos insulten. Y a veces, cuando vamos a la casa, que nos ponemos mudos, ahogados, hasta que arrancamos. Pero cuando usted decide creer al Señor y accionar, ¿qué va a hacer? Él le va a recordar. Y lo que usted ve hoy que me costó, no sabía cómo decirlo, pero bueno, de repente usted ve que bueno, y le hablé y le dije esto. Y cuando fue a ver, la persona estaba llorando. Y cuando fue a ver, eran 10 que estaban sacando a pedir. ¡Wow! ¿Cómo no sé ni cómo lo hice, pastor? Yo no sé ni cómo lo dije. No sé ni qué fue lo que dije. Yo sé que los versículos me venían y yo hablaba. Pero usted tiene que creerle. Jesús se alineó con el cielo. Fue un proceso duro. Fue probado en espíritu, alma y cuerpo. Ese proceso lo pasó por todo eso. Fue probado sus verdaderas motivaciones. Es fácil obedecer cuando las cosas te van bien. Pero ¿sabes qué tremendo, no? Que tú tengas que obedecer, hacer algo a favor de alguien que lo insulta. Pero el Señor no era que lo estaba insultando uno, todos lo estaban insultando. Ellos escogieron a Barrabás antes que a Jesús. Y el mismo Pilato decía, no le consigo nada. Y Herodes, que desde que cuando supo que le iban a llevar a Jesús, dijo, bueno, sí, yo lo quería ver, vamos a ver. Él dice que se alegró cuando supo que le iban a llevar a Jesús. Con toda la maldad y con todo el enseñamiento que tenía contra Jesús, no consiguió nada para juzgarlo. Entonces Herodes se lo devolvió a Pilato. Y Pilato dijo, bueno, yo tampoco consigo nada. Vamos al pueblo. Y el pueblo dijo, no, vale, suelten a Barrabás. Y empezaron a insultar al Señor. El Señor se mantuvo fiel. ¿Cómo te mantienes tú delante de Dios, delante de los hombres? En el momento que el Señor te manda a hacer un favor para alguien y esa persona te está insultando. Obediencia. Amor al Señor. El amor a Dios es lo que nos hace seguir, ¿bien? Es lo que nos hace insistir, persistir, resistir y no desistir. La mirada puede tener, no a los ojos, porque los hombres cambian. Entonces, cuando nuestra mirada es la parte del Señor, podemos seguir. ¿Vieron dolores y vamos? Vamos al Señor. Le sana nuestra herida. Él va a ayudar, como hizo con Jesús. Le dice que envió un ángel que le fortaleciera para realizar el proceso. Él va a enviar ese ángel para fortalecerte, para llevarte más allá. Y para que seas hallado como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Para que seas hallado como hijo y no como un bastardo. Para que seas hallado como oveja y no como cabra. Como una cabra sacha de corral por aquí. Y va por aquí, se va por todos lados. Una oveja se mantiene fiel y dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Yo como oveja, yo lo voy a hacer. Esto es de Dios, yo lo voy a hacer. Y Dios qué va a hacer, nos va a recordar. Hay veces somos iglesia de Cristo, somos hijos de Dios y el enemigo como que se está enseñoreando en nuestras vidas. Y eso viene porque no somos genuinos delante de Él.
Pero el Señor quiere que tengas presente que en Él está el poder de la resurrección. En Él está el poder para cambiar tu historia y para cambiar la peor historia. Y por eso vemos que en la iglesia del Señor hay mucha gente que fueron asesinos y Dios los restauró y son grandes evangelistas. Vemos lesbianas, homosexuales, que fueron transvestis y las redes están llenas de eso, y el Señor los cambió, trastornó sus caminos y trajo una revolución sobre su vida, y hoy son hombres y mujeres de testimonio, con una identidad clara, su identidad sexual bien clara, con familia y anunciando el Evangelio de Cristo. Hemos visto gente narcos también transformados, cambiados, sirviéndole al Señor. Para Él nada es imposible. No hemos conseguido personas que fueron muy débiles testificando de Cristo. Usted puede ver las redes, hay un muchacho parapléjico adorando a Dios con una voz, y ese muchacho anda por todos lados, nada más con el ridículo. Pero que decidió honrar a quién? A su Señor. Él es el hombre que cambia la historia. El velo fue rasgado para traer libertad en nuestras vidas, para que usted pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia. Lo que nos separa, lo que nos impide de Él, lo que nos impedía acercarnos, ya fue quitado. ¿Y cómo hacemos con el pecado de mi vida? Pues vamos delante del Señor. Vamos delante del Señor. Y lo reconocemos delante del Señor y nos arrepentimos y no lo hacemos más. Y el Señor habla de que Él sanó a una persona con problemas en los pies, en su templo. Y el hombre se fue. El hombre estaba paralítico y el Señor pasó y Él estaba ministrando ante las multitudes. Y dice la palabra del Señor que Él se salió de las multitudes y vio a uno que estaba allí en su lecho, en el piso. Y él dijo: ¿qué quieres tú que yo haga? Y dice: ay, Señor, yo estoy aquí porque nadie me puede llevar. ¿Y por qué no entras al agua? No, porque no me puedo parar. Cuando yo me voy a parar, ya otros llegaron. Y bueno, y el hombre, así somos, tan ensimismado en su cuestión, y él estaba en ese lugar porque él quería tener un encuentro con Jesús. Pero estaba tan ensimismado en su sufrimiento que no vio que el que le estaba hablando era Jesús. Él estaba ahí porque él quería que Jesús lo sanara, pero estaba tan pendiente de él, eso es el alma, de que no vio el que le estaba hablando. Y el Señor lo queda viendo, y después el Señor se devuelve y le ve los ojos y le dice: toma tu lecho y anda, levántate. Y al instante el hombre se levantó y caminó. Y el Señor fue y se perdió entre las multitudes. Y la gente, cuando vio que este hombre se levantó, la gente lo abrazaba. Pero llegaron los legalistas, los religiosos, y lo abrazaron y le dijeron: ¿por qué? ¿Quién te sanó? Cuéntanos. Estamos en el día de reposo. En el día de reposo no se sana a nadie. Eso está prohibido hacerlo en el día de reposo. ¿Quién lo hizo? Dinos, ¿quién lo hizo? Y el hombre, como estaba tan ensimismado en él, ni siquiera se fijó en quién lo hizo. Pero miren lo que pasó, porque es que Dios lo que Dios empieza, lo perfecciona. Al tiempito más adelante, dice la palabra del Señor, que él iba caminando y se consiguió con Jesús. Y Jesús se le acercó: ¿cómo está? Y sabe, cuando lo vio, este es fuerte, este es fuerte. Y el Señor le dijo: vete y no peques más. No voy a hacer que te den algo, por favor. Ese mensaje es para usted y para mí. Dios ha cambiado nuestra historia. Es verdad, hay situaciones que pueden venir a nuestras vidas. Es verdad, dice la palabra del Señor que el pecado nos acecha. Siempre van a venir las ofertas. Usted es el que debe decidir mantenerse firme en su Señor. Yo decidí hacer esto, yo lo decidí hacer. Yo decidí estar aquí, yo lo decidí estar aquí. Para mi Señor. Yo decidí servir a mi Señor, yo lo voy a hacer. Y mi Señor me va a ayudar. Y en los momentos difíciles, que lo vamos a atravesar, porque no puedo decir que no, nunca va a tener un momento difícil. No, Él le va a fortalecer. Y Él le va a ayudar. Ya no hay nada que nos separe del Señor. Si te acercó a Cristo, ya usted entró en esa dimensión. Velo, se rasgó. Ya el Señor le
que Dios te da victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Si esa esclavitud viene sobre su vida, es porque usted está hablando de bien. Dice que el acta de los decretos que no era contrario fue anulada en la cruz del Calvario. Ya fue anulada. O sea, no hay nada que nos juzgue, no hay nada. Solamente que hay situaciones que tienen que ser gestionadas delante del Señor. Con sinceridad, Señor, tengo esto. Una persona con problemas de identidad sexual. Sin gestionarlo delante del Señor, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano. Eso va a aparecer. Porque quizás delante de los hombres lo morimos, pero delante de Dios no, ni delante del infierno tampoco. Una persona con problemas de cualquier índole, no solamente de identidad sexual, puede ser problemas de perversión sexual, de robo, qué sé yo, tantos problemas que puede haber en nosotros como seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pastora, la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, no es una criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son muchas nuevas, eso es verdad. Pero tú ya reconociste eso, porque cada persona es en juicio. Ya tú no mencionaste delante del Señor. Tú reconociste esa debilidad delante de tu vida. Porque para eso fue quitado el velo. Para que podamos ir con libertad y presentarnos delante del lugar santísimo. Dice que Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy. Señor, yo reconozco que tengo esta situación y vengo delante de tu presencia. Ya me cansé. No lo quiero más. Señor, ayúdame. No quiero ser así. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Ayúdame. Reconozco mi debilidad. Y en nuestra debilidad Él se va a glorificar. Él nos va a ayudar. Y esas áreas estériles que parecen que no dan fruto, vamos a ver que va a reverdecer. Y Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Eso que te trae aflicción, te trae tristeza, que te tiene sola, el Señor lo va a cambiar. Amén. Y no es utopía, sino es creerle al Señor. Y creerle al Señor es obediencia, es amor. Es rendición a Él. Amén. El velo fue rasgado. ¿Para qué? Para traer libertad sobre nuestras vidas, para traer sanidad, para traer un nuevo tiempo sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones, para cambiar nuestra historia. Dice la palabra del Señor en Isaías 59, del 1 al 2. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Aleluya. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. O sea, no hay nada que Dios no pueda cambiar en mi vida. No hay nada que el Señor no me pueda perdonar. Pero si yo decido retener mi pecado, porque me gusta, porque me da una satisfacción, eso es lo que me separa de Dios. O sea, usted y yo fuimos alcanzados para ser libres. ¿Aló? Para vivir una vida plena en Cristo Jesús. El pecado hace que la presencia del Señor no podemos estar cerca de la presencia de Él, aunque el velo fue rasgado. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Ese acto que ocurrió, que el velo se rasgó cuando Jesús entregó su espíritu, eso es un milagro. Nada, se hacen estudios por todos lados, imposible de que cualquier hecho pudiera traer esa consecuencia. Imposible. Eso lo hizo el Señor y dijo, ya, fue quitado. Ya no tienen por qué perderse. Ya no tienen por qué dejar que esa acta de los decretos que está sobre su vida se ejecute. Ya, mi hijo entregó la vida por cada uno de ustedes. Y si usted cree, esa es la diferencia entre nosotros y el mundo que no tiene a Cristo, que somos gente que creemos, ¿o no? Usted está aquí porque usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ¿o no? ¿Verdad? Entonces somos gente que le creemos al Señor. Amén. Y si le creemos al Señor, tenemos que gestionar nuestras situaciones delante del Señor. Amén. Mire, hermano, el Señor ha abierto esa comunicación entre Él y el hombre, donde ya no es solamente para los israelitas, sino los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, se le dice gentiles, pues. Todos nosotros también podamos tener esa relación con el Señor. O sea, antes la relación de Dios solamente era con su pueblo. Hoy en día es con todo el que le acepte. El que acepte a su Hijo como su Señor y su Salvador. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer?
rendirnos al Señor. Rendirnos al Señor, valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, valorar ese sufrimiento, todo lo que el Señor pasó y empezar a predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, que otros puedan conocer a Cristo. Láncese, usted no sabe cómo abre esa boca. Dios te bendiga, tenga tratado en su cartera. Usted va caminando y usted se baja en la camioneta, usted ve en la camioneta. Y cuando usted se va bajando, nosotros lo hacíamos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas veces asustado. Cuando entramos en el metro, había uno que nos agarraba, trataba de hacer señal y nos despertaba literalmente. Y nos decían 20 cosas. Entonces yo por lo general hablaba con mi hermano esto, nos veníamos de la oficina y teníamos que escribir y todo eso. Cuando me hacía eso, ya yo le hablo que vamos a él, un ratito que no le enviaba. Y cuando se lo hacían a él, entonces también me decía. Porque al momento se te así, ¿sabes? Como que, pero después nos recuperamos y seguimos entregando y tratando. O sea, no tiene que tener un mensaje profundo, no dice, bueno, no estoy diciendo pregunta, si no voy a llegar a tu. Él no te va a avergonzar y Él te va a dirigir. Si te pregunta, Él sabe qué es lo que tú vas a hacer. Pero tú tienes que lanzar. Te tienes que decir, bueno, Señor, dame explotado, vamos a ver, Señor, tenga más, no puedes más, venga, es parte de Dios para usted. Y jurar. No es algo sencillo. Acuérdate de Dios. ¿Dónde está? Pues no para jugar. Léelo. Y al momento de su tratado, usted lo ve. Señor, que ellos puedan, cuando tú llegas a sus manos, que no lo borren. Señor, que ellos puedan ser impactados por tu palabra. Léale a Dios y te va a ver lo que Dios va a hacer a nosotros. Amén, amén. El velo fue rasgado. El pecado también es lo que decimos y hacer. Usted al diario toma decisiones. O algo. Lo que Dios quiere que yo haga, y estaría acechando, este por ahí como cuadrito, amable, ¿verdad? Oye, no, tiene cuadrito, tiene dinero, es amable, me trata bien. Entonces tú no oras, pues dices, no, si tiene todo eso por ser tipo, y resulta que el Señor dice, ¿qué te parece? Y después dice, Señor, pero ¿por qué me pasó eso? O la tipa, la explotada, la tipa de la muchachita, tal y va y tal. Y después cuando viene así, ¿qué me pasó, Señor? Pero tú todo era perfecto como yo te lo pedí. Tú me oíste a mí. Yo te dije que sea. No, el tuyo es aquel negrito, aquel enanito, aquel. Ah, Señor, pero es que no me gustan los morenos. No me gustan los enanos. Pero eso es. Y le cierro con esto. Una pastora amiga, era como pastora mía, era una señora alta, bellísima, pero gordísima. Y el esposo también era bellísimo. Y todo el mundo veía al esposo, ¿no? Ella era muy bella de cara, pero era ese tipo de cuerpo así redondito. Pero era una pareja muy hermosa, pues, en el ministerio y todo el mundo la amaba. Y el pastor siempre le decía, pudiera haber alguna mujer hermosa, quizás más hermosa que ella, pero no mejor que ella. Todo lo que tengo en ella, no lo tengo en ninguna de las demás. Una mujer, aparte que ella tenía una característica que ella no era súper extrovertida, ¿no? O sea, como que a mí no importa, pues sí, bueno, está bien, yo soy buena, pero no. Y ella era muy feliz, es muy feliz. Y él decía, él siempre cuando estaba con los jóvenes, yo pertenecía en ese entonces a la sociedad de jóvenes, él nos decía, pudiera haber una más hermosa que ella, pero no mejor que ella. Esa es mi esposa, esa es mi mujer, y ellos, una pareja increíblemente hermosa. Entonces, los planes que Dios tiene para nosotros están por encima de lo que nosotros vemos. ¿Qué nos toca, hermano? Valoremos la obra del Señor en la cruz del Calvario. Valoremos, cuando vengan los sufrimientos de su vida, ¿qué le toca hacer? Clamar, no puede ser que usted esté ante la puerta de algo fuerte y usted está orando como, bueno, Señor, será que lo hace, no lo hace. Usted tiene que clamar. Clamar es, me quiero delante del Señor, lloro delante de la presencia del Señor y eso va a ser visible. Los verdaderos quebrantamientos, aunque usted se haga la cara, aunque usted se haga lo que usted se haga, ellos son visibles. Se ve que ha habido un verdadero quebrantamiento. El verdadero quebrantamiento hace que brote de nuestra vida un aroma
que hasta el macho eco dice, ahí pasó. Y el Señor quiere hallar en nosotros ¿qué? Un verdadero quebrantamiento. Ya le entregó su vida por usted y por mí. Y Él resucitó. Él venció la muerte. ¿Dónde estaba muerto su hijo? ¿Dónde está su victoria? No. Usted no tiene por qué andar lleno de temor. Ni por qué permitir que el pecado se enseñoree de usted. Usted tiene que levantarse en medio de las circunstancias y ponerse a cuenta con su Señor y entrar al lugar santísimo, al lugar de encuentro con su Señor. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame, Señor, cambia la historia, Señor. Cambia la historia. Y bueno, eso solo supe, y cierro con esto. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con el hermano Jameson. Está bastante bien y le manda saludos y le puso un saludo ahí en el chat. Y él me hablaba contento, agradecido a su Señor y su esposa también, y quebrantado, pues, pero de gozo. Decía, hemos visto cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, cómo el Señor tocó personas que ni siquiera no les correspondía porque no son la gente más cercana de nosotros, pero cómo el Señor tocó gente para ayudar y cómo el Señor movió todo a favor de ellos. Y él me decía, y yo tuve una relación, una conversación con el Señor, pastora, porque cuando uno va a entrar allí, ese es el lugar. Cuando usted va a entrar en el quirófano, ya usted sabe que es posible que lo pase, es posible que no lo pase. Y él me dijo, entonces yo tuve una conversación con mi Señor. Y recuerdo me dijo, y él me decía, mi hijo mayor me dice, mamá, nadie que entre allí, por muy fuerte que sea, ya uno sabe que podemos salir. Qué hermoso poder ver la mano del Señor cambiando nuestras historias, impactándonos, llevándonos más allá. Ese es el amor de Dios, su misericordia. El problema es cuando nosotros nos hacemos una estructura de pensamiento y un esquema de vida y nos metemos a Dios. Suéltese en las manos del Señor. Suéltese en las manos del Señor. Vaya a la presencia del Señor y entienda que el velo fue roto para llevarnos a tener vida y vida abundante. No tenemos por qué andar esclavizados al temor, a la angustia, a las necesidades. No, bueno, Señor, tú tienes un plan mayor. Y yo me voy a soltar en tus manos, sabiendo que tú tienes la mejor historia para mí. Así que yo, donde usted está, quiero orar por usted.